Buenas tardes compañeros, el día de hoy vamos a tocar dos temas de trauma en el cual tienen que ver con actividades recreativas. El primero es el trauma por buceo y el segundo es trauma en alturas. Estas situaciones generalmente se dan en personas que les gusta escalar montañas, como es el mal de montaña, y personas que les gusta bucear, ya sea también personal de rescate que se dedica a la recuperación de cuerpos, pues tienen riesgo el lesionarse por una mala descompresión, el bucear en grandes profundidades, o en el caso de las personas que lo realizan por recreación, el tener alguna lesión por falta de experiencia. Vamos a abordar un poco más cada uno de los temas, así como signos y síntomas y el manejo prehospitalario que tenemos que otorgar en las diferentes lesiones que pueden tener estos pacientes. Bueno, tenemos el trauma por buceo, el cual se origina en cuerpos de agua por la mala descompresión del buceador. Esto recordaremos la ley de Boyle, que más adelante mencionaremos. Las situaciones pueden ser de origen recreativo o de origen de recuperación. Los compañeros en el área de emergencias pues, se dedican a la recuperación de cuerpos. Esto nos lleva a un riesgo a tener barotraumas o a tener un trastorno por una mala descompresión. Aquí enseguida podemos ver la definición que se le otorga a una lesión provocada por un evento de buceo. Bueno, explicando un poco, la ley de Boyle nos indica que el volumen de la masa dada de un gas es inversamente proporcional a la presión absoluta del entorno. Aplicada al buceo, esto quiere decir que mientras más desciende el buceador, más aumenta la presión y por lo tanto disminuye el volumen de los gases. Cuando el buceador comienza a subir, la presión empieza a disminuir, pero va aumentando el volumen de los gases. Esto donde se ve reflejado más que nada en los pulmones. Vamos a sentir a mayor altura, que es ya cerca de la superficie, menos presión. Si comenzamos a descender, vamos a obtener una mayor presión que se va a ver reflejada en las estructuras anatómicas, y esta ley de los gases, el volumen, se va a ver reflejado en los pulmones. Bueno, el mecanismo de lesión en los buceadores se origina desde los principios de la ley de Boyle, cuando se respiran los diferentes gases que podemos encontrar, que son CO2, oxígeno, helio, nitrógeno, en las diferentes profundidades que puede estar el buceador. Dentro de las lesiones que tenemos en el buceador está el barotrauma y el síndrome de descompresión. El barotrauma lo podemos definir como la incapacidad de igualar la presión entre el buceador y el entorno de agua que tiene. Y el síndrome de descompresión es cuando asciende demasiadamente rápido, impidiendo que las moléculas de gases se liberen adecuadamente.
Bueno, en las siguientes tablas mostramos los diferentes tipos de lesiones que presenta el buceador, la sintomatología y el manejo prehospitalario que debemos brindar de acuerdo al tipo de lesión que nuestro buceador presenta. Bueno, en el buceo se presentan diferentes tipos de lesiones de acuerdo también a la lesión, la sintomatología y el tratamiento prehospitalario que tenemos que brindar. De acuerdo a la profundidad en la que se presente el incidente, es las lesiones que puede presentar nuestro buceador. Tenemos que hacer una historia clínica comenzando la valoración sobre cuánto tiempo estuvo buceando, antecedentes médicos, hipertenso, diabético, cuánto fue la profundidad que alcanzó, y en base a eso revisar la sintomatología, los signos vitales para poder dar un tratamiento adecuado. Parte de estas lesiones las podemos resolver con oxigenoterapia, con analgésicos y dejando en reposo al buceador, pero tenemos otras situaciones, otras lesiones en las cuales las lesiones son más grandes, como es el neumotórax, como es el barotrauma pulmonar o el efisema subcutáneo. Tenemos que dar un diagnóstico previo, ver la sintomatología, oxigenar al paciente. En dado caso de que se necesite, pues una descompresión por medio de cámara hiperbárica. Esto tenemos que tener la comunicación con los centros médicos para ubicar la cámara de descompresión más cercana para poder prestar una adecuada atención y tratamiento al personal lesionado por buceo. Bueno, otra de las situaciones que tenemos es el mal de altura, el mal de montaña, que también se le conoce. Es una situación recreativa por el cual los pacientes sufren un cambio brusco de la altitud por un ascenso rápido, una mala aclimatación, y esto puede derivar de diferente sintomatología de acuerdo a la altitud que tuvo que ascender el paciente. ¿Cómo se origina el mecanismo de lesión en un mal de altura? Pues tiene que ver con el cambio de la presión atmosférica y la reducción de oxígeno en el paciente. Derivado de esto también se relaciona con la actividad física, antecedentes médicos y la velocidad en que se asciende ciertas altitudes en el cual no se puede aclimatar, y es cuando se presentan los diferentes síntomas de acuerdo a las diferentes altitudes. La clasificación de las diferentes lesiones que tenemos en las diferentes altitudes se clasifica en mal de montaña, edema cerebral por altitud y edema pulmonar por altitud. Todo esto varía en los síntomas de acuerdo a la altitud que se elevan los pacientes. También el manejo deberá ser acorde a los síntomas y a la altitud que los pacientes llegaron a alcanzar. Dentro de las lesiones que puede tener nuestro paciente en las diferentes clasificaciones por la altitud que llega a alcanzar, tenemos diferente sintomatología, pero el manejo prehospitalario es parecido. Siempre tenemos que recabar la historia clínica del paciente, si tiene alguna enfermedad, si ha tomado medicamentos, cuánto tiempo estuvo en actividad física, cuánto fue la altura que alcanzó, de dónde viene, porque tiene que ver mucho de dónde viajan las personas, que es parte de la aclimatación y la presión atmosférica.
y descender a los pacientes para lograr controlar la sintomatología. En algunos casos podemos dar analgésicos, medicamentos que puedan controlar el dolor, que puedan controlar la náusea, y ya más enfocado al manejo como es la descompresión en una cama hiperbárica, pues viene entrando a mayores altitudes, en la cual necesitan una descompresión por las altitudes que alcanzaron estos pacientes. Hoy en día las situaciones recreativas en la naturaleza se han hecho más populares, como son las situaciones de buceo, como son las situaciones de escalar montañas, y son más frecuentes los casos en que quedan personas lesionadas, que quedan personas fallecidas por estos cambios de altitudes, por mala experiencia, por falta de conocimientos en el ámbito deportivo, lo que viene siendo el cambio de altitudes, el cambio de presión, como es el buceo. Entonces, como personal prehospitalario tenemos que conocer toda esta sintomatología, saber el manejo, para el momento dado que nos toque atender personas lesionadas por estos casos, poder prestar una atención oportuna y mejorar su calidad de sobrevida.